¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por darse el tiempo para conectarse y poder tomar este webinar y así poder conocer un poco más acerca de todas las características, la operación, la aplicación y pues todos los beneficios que ofrece la línea PAC York, tanto en inverter como en fijo, en 50 Hz. Mi nombre es Daniel Sandoval, actual gerente de Mercadotecnia para América Latina en Johnson Controls. Cualquier duda o pregunta que tengan, la pueden colocar en la sección del chat y vamos a estarla respondiendo poco a poco. Quiero que le demos la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, César Quirós. Él es nuestro gerente de servicios técnicos en Johnson Controls, ingeniero mecánico, más de 25 años de experiencia, más de 6 años de servicio en Johnson Controls. Él se encarga del desarrollo y la gestión de la capacitación regional e ingeniería de campo. Siempre busca mejorar la calidad y la confiabilidad de los tanto de equipos existentes como de nuevos lanzamientos. Bienvenido, César. Es un gusto tenerte aquí con nosotros otra vez. Muy buena tarde para todos, Daniel. Para mí es un gusto también poder compartir con ustedes el día de hoy. Y pues bien, como lo comentas, hoy vamos a tratar el tema de sistemas comerciales ligeros o normalmente denominados como PAC, ¿vale? Tanto en sus versiones de velocidad fija como velocidad variable o inverter, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar la presentación con el contenido un poquito. There are two kinds of history. First, the big stuff, the events that change the world. Then there are the things that change your world. Both the things we celebrate and the smaller, no less significant moments in our lives. When new ideas take root, new relationships begin, and new horizons open up. What do all these things have in common? It's the part we often forget. The places, spaces that are the backdrops to the biggest moments in our lives, and the people behind the scenes who make it possible. Each of them driven by a mission, dedicated to do more for the people they serve. At Johnson Controls, always known that these places and spaces are far more than backdrops. They set the scene. They keep us comfortable. They can make us more productive and efficient, more safe and secure. But they do even more too, furthering our ambitions and shaping all kinds of outcomes. They are a springboard for human progress. It's not an exaggeration to say they can transform our lives. We've always believed they should help advance humanity in all our endeavors. That belief was the inventions that formed the very origins of our there in our business. It was there in countless building operation systems spanning the decades, each more advanced than the last. And today, it's there in the schools where we work for learning outcomes, hospitals where we transform patient experiences, the data centers we make more efficient and secure, the sporting venues and airports where we give people better, safer experiences, the labs we make, places where tomorrow's groundbreaking and life-saving innovations are being created. And in all the places we make sustainable for the good of humanity. We haven't just stayed true to our purpose for over 130 years. We have expanded that purpose in mind-blowing ways. With buildings that support and elevate lives all over the world, leading us into a new digital era that promises to be the most thrilling in all our history. Johnson Controls, power behind your mission. Pues el esquema realmente es impresionante, como lo pueden ver. Tenemos más de 147 años de experiencia en esta parte, dedicándonos a brindarles soluciones de valor a cada una de las necesidades que nos presentan de manera cotidiana, siempre buscando hacer una sinergia con ustedes y dejándoles la apertura para que ustedes puedan reconfigurar de acuerdo a las condiciones específicas para cada una de las diferentes aplicaciones.
día de hoy el contenido va por este lado. Vamos a empezar un poquito con la parte de la gama de productos, que es lo que contemplamos. Desempeño del producto, que es básicamente cómo se comporta en su operación cotidiana. Y la característica, pues ya propiamente en la parte constructiva y de componentes de las unidades. Nuestra gama de productos de la línea PAC a 50 Hz contempla unidades interiores tipo cassette con una gama que va desde los 18 hasta los 55,000 BTUs, siendo dos tipos de gabinetes los ofertados, en este caso. Específicamente para esta condición, vamos a obtener la posibilidad de controlar la unidad de manera remota por cable o sin siendo la opción que se definió como estándar la que utiliza el control remoto inalámbrico, ¿vale? En el caso del control por cable es un accesorio que se contempla como opcional, ¿vale? Entonces ustedes pueden estar operando estas dos unidades, nuestros dos perfiles de unidad con cualquiera de estas dos condiciones, donde tenemos la opción de que trabajen con un compresor fijo, ¿vale? Para el caso de 48-55 y con el caso de un compresor inverter para 48 y 55 también. En ambos casos los sistemas estarán operando con R410A, ¿vale? En este caso es el esquema, el perfil del producto que van a estar suministrando con voltajes de 380 voltios trifásicos. También tenemos la opción del equipo ductable, en donde tenemos su tipo ducto, capacidades de 36, 48, 55,000 BTUs con compresores fijos, refrigerante R410A y también tenemos la opción de compresor inverter. Por temas de convencionalismos dentro del mercado, este tipo de unidades ductables de baja silueta, normalmente en el genérico se contemplan como fan and coil. Digo, el perfil normalmente de fan and coil está más relacionado con una unidad de sistemas hidrónicos, ya que en este caso ustedes van a poder observar que estas unidades pues, cuentan con un gabinete metálico completo contra lo que propiamente sería un fan and coil, donde tenemos tanto los intercambiadores de calor como los ventiladores de manera expuesta en la mayoría de los casos, ¿vale? Algunas diferencias que pueden encontrar en este esquema, básicamente el perfil del producto cambia en cuanto al caudal de aire que manejan las unidades interiores, ¿vale? Normalmente cuando ustedes interactúan con sistemas hidrónicos estarán contemplando un caudal de aire de 400 pies cúbicos por minuto por cada 12,000 BTUs por hora de transferencia de calor, siendo que en expansión directa estos valores se reducen un poco, sobre todo por un tema de comodidad hacia el usuario final. Tengamos en cuenta que el fluido que nosotros utilizamos para acondicionar o para hacer el intercambio de calor es distinto, siendo que cuando el flujo es agua, se encuentra a una temperatura no tan baja como cuando estamos interactuando con refrigerantes, ¿vale? Entonces, si nosotros manejáramos el mismo caudal de aire en unidades hidrónicas que en unidades de expansión directa, en el caso de las unidades de expansión directa, la temperatura de inyección del aire sería muy baja y tendremos problemas de condensación en ductos, también por parte del cliente, en algunos casos tendremos incomodidad y algunos otros efectos colaterales bajo esta condición. Esto nada más para que lo tengan en cuenta
al momento de que estén trabajando en el desarrollo de la ductería, ¿vale? En cuanto a temas de unidades ductables. Unado a esto, pues bueno, como subsecuente, tendríamos también unidades de techo, unidades expuestas, en donde, bueno, tenemos unidades de capacidades de 36, 48, 55,000 BTUs, igual 410A, que podemos utilizar en esta condición. Estas son unidades expuestas, nada más la particularidad de este tipo de gabinetes es que van montados en plafón, unidades expuestas, con una gran capacidad de área de contacto en cuanto a superficie de transferencia de calor. ¿Vale? Son gabinetes mucho más robustos, ya que están expuestos directamente a la parte externa, directamente en las áreas de acondicionamiento. Mismo caso que habíamos visto anteriormente, la opción aquí, al ser una unidad expuesta, pues tenemos la opción de trabajar con control por cable, siendo el esquema predefinido, el control remoto inalámbrico. En un ductable podríamos trabajar entonces con solamente tipo control por cable. ¿Por qué? No tenemos unidad, no tenemos un receptor expuesto capaz de tomar señal en esta parte. ¿Vale? Los gabinetes van a estar dentro de estos rangos de operación. De 9 hasta 55,000 BTUs, 1 o 2 ventiladores. El tamaño depende directamente de la capacidad. ¿Existen maneras distintivas para unidades interiores? No. La unidad exterior es genérica. Ya nada más particularizaremos para el caso específico de las unidades interiores. ¿Okay? Entonces tenemos esas dos condiciones. ¿Okay? Desempeños del producto. Vamos al tema de interés en estas condiciones. ¿Qué pasa con el esquema de desempeño de... Bueno, para el tema de desempeño del producto estaremos hablando de producto. Desempeños de producto inverter, donde tenemos índices de rendimiento de máximo 6.61 para unidad de 12,000 BTUs, en el caso de índice de eficiencia energética temporal, y para el caso del COP, índice de eficiencia energética en calefacción, estamos hablando de 4.25 en esta parte como valores más altos a nivel de eficiencia. Los ductables, un poco el esquema, para este caso seguimos con producto inverter, estamos índice de eficiencia siendo los mayores de 6.45 en la parte del índice de eficiencia temporal, y en el caso del COP, la índice de eficiencia para la parte de calefacción, 4.01, la mayoría de los casos. ¿Okay? Casos de los piso-techo, pues también cambian el esquema. Yo les decía, normalmente van a notar que la tendencia en estos es que la eficiencia tiene que ser un poco mayor. ¿Por qué? Pues obviamente por el área de transferencia de calor que está puesta en el espacio a acondicionar. Los valores sí tienden a subir, por ejemplo, en el caso de las condiciones para modo de refrigeración o enfriamiento. ¿Vale? Siendo el esquema, cambiando un poco en el esquema cuando tenemos valores fijos, siendo el cassette, en este caso con valores, aquí cambiamos un poco en el esquema, tenemos nada más un ER, ¿vale? ¿Por qué dejamos la parte de temporalidad? Pues aquí no tenemos una curva de operación distinta, aquí las condiciones cambian en cuanto al tema de la aplicación y la evaluación del producto, los valores son diferentes, no son temporales, aquí son netos, ¿vale? Operación a carga total. Siendo valores promedio de 3.38, los índices de referencia para algunos casos, modo de calefacción o de enfriamiento, un poco
un poco hacia abajo, un 2.8 promedio para el caso de los ductables. Y en el caso de los convertibles, pues también los valores se modifican en esta parte. Vamos entonces contemplando dos esquemas diferentes en cuanto a temas de operación. ¿Qué características vamos a poder encontrar dentro de nuestros productos? Bueno, iremos con las características generales de los sistemas IM o de velocidad variable. Para el perfil de comodidad, ¿qué atributos encontramos en cada una de las unidades interiores? Punto importante. Tipo cassette, tenemos ventilador de varias velocidades. Es un motor que se controla directamente con la placa principal de la unidad interior. ¿Okay? Entonces, esto puede hacer el ajuste directo en el control por cable o inalámbrico. En cualquier caso se puede afectar. No tenemos conflicto. Vamos a ajustar ese perfil de velocidad. En el caso de, bueno, este es en el caso de todas las unidades interiores, tenemos un esquema de reinicio automático. Esto es una vez que ustedes han operado el sistema por al menos un minuto. Las memorias de las placas de control principal guardan la información de estas condiciones de operación. Si existe una interrupción en la parte del suministro de energía, en el momento en el que se restablezca la energía, las unidades regresarán a la condición previa en la que estuvieron antes de que pasara esta interrupción, regresando a una operación regular. Normalmente en el esquema general de las unidades también está perfilado que el flujo de aire sea lo menos invasivo posible dentro de los espacios. Esto normalmente buscando que la distribución dentro de los espacios no sea perceptible de manera directa, sino más bien por un tema indirecto, por un cambio de temperatura. Pues normalmente van a notar que tenemos funciones en donde ustedes van a poder controlar la posición de las aletas deflectoras para la inyección de aire, en el caso de las unidades expuestas, con obviamente un mayor rango de distribución en esta parte. Otras condiciones que van a encontrar también, pues bueno, operación silenciosa. Básicamente, ¿la que pretende la operación silenciosa? Normalmente, todas las unidades de aire acondicionado generan un cierto nivel de ruido, siendo el principal elemento de aporte a este nivel de ruido el ventilador, ya que pues, es el que genera mayor presión en la parte de la percepción. Pues, lo que nosotros buscamos en la parte de los sistemas es que todos los motores de los ventiladores, tanto la unidad interior como las unidades exteriores, son motores de corriente continua, por lo que podemos controlar velocidades, ¿vale? Entonces, este control de velocidades te permite tener curvas de arranque mucho más suaves, que no impactan directamente generando altos niveles de ruido. Entonces, se hace una operación mucho más silenciosa en este esquema. Al perfil de conveniencia, tenemos algunos puertos en los que ustedes pueden interactuar con los sistemas, como por ejemplo, ¿para qué? Básicamente, perfiles de control de acceso en el caso de la desconexión, que es lo que normalmente se ve mucho en los hoteles, que es básicamente el acceso a un puerto de paro-arranque, a través de un interruptor tipo contacto seco. No es específicamente para este tipo de control. También podemos, por ejemplo, conectarlo a nuestra línea de alarma contra incendio. Cuando esta se cierre, pues que se dispare la alarma y se inhabilite la operación de nuestro aire acondicionado. ¿Vale? Por temas de seguridad serían dos de los puntos en los que ustedes podrían aplicar este perfil de accesibilidad y configuración para el control de paros y arranques de nuestros sistemas. A niveles de eficiencia, lo que van a observar es que en las unidades exteriores se cuenta con compresores de alta eficiencia, de cámaras paralelas o cámaras gemelas, o doble recámara, como quieran verificar, que básicamente lo que hace es ampliar
la capacidad del volumen de refrigerante que puede manipular uno solo de los compresores. Esto nos permite a uno no crecer tanto el tamaño de los compresores, ¿vale? Y dos, al ser menos componentes mecánicos, pues la incidencia del nivel de ruido se mantiene contenida a un bajo nivel. Otra de las condiciones que vamos a encontrar para la parte de la eficiencia, pues son los rangos de operación, en donde tenemos rangos de operación de 43 a menos 15 grados centígrados en modo refrigeración y de 24 a menos 10 grados centígrados en modo calefacción. ¿Sí? Obviamente, conforme las condiciones exteriores se van modificando, pues obviamente los perfiles de desempeño se alteran, pero la condición que buscamos siempre mantener estable es la parte del acondicionamiento interno. Si bien el desempeño se castiga un poco, pero la funcionabilidad se mantiene. ¿Bien? A niveles de eficiencia, bueno, también hay implementaciones bastante enfocadas al esquema de los intercambiadores de calor, donde el diseño del intercambiador de calor se ha modificado. Tenemos un diseño de una aleta un poco más intrincado, buscando mejorar el índice de transferencia de calor entre el refrigerante y el flujo de aire. Esto a nosotros nos ha permitido reducir los tamaños en algunos intercambiadores de calor. ¿Vale? Nos ha proporcionado unidades más livianas, pero, digamos, hemos tenido que pagar un cierto costo. Digo, en este caso no nosotros como fabricantes, sino la parte de la operación, en donde, pues, el requerimiento de mantenimiento se vuelve un poco más frecuente, ¿no? Por la capacidad de obstrucción que tienen este tipo de aletas del intercambiador de calor. ¿Sí? Para el producto inverter hay un pequeño crecimiento en cuanto a las capacidades de operación, ¿vale? En modo de refrigeración, modo de calefacción también. La condición de los equipos inverter se debe básicamente pues, a la capacidad de poder controlar la velocidad de nuestros compresores y el elemento restrictor. Entonces eso a nosotros nos da la posibilidad de compensar algunas condiciones externas y lograr maximizar el rendimiento de los equipos. Adicionalmente a esto, pues bueno, vamos a tener aletas de aluminio hidrofílico en las unidades exteriores. ¿Qué es el aluminio hidrofílico? Es un material que está recubierto con una capa que evita que la humedad se adhiera a esta. Entonces tenemos una unidad que regularmente va a eliminar cualquier tema de condensación de una manera más fácil, ¿vale? Entonces, esta condición a nosotros nos garantiza un mejor intercambio de calor, en temas de desempeño, y como ya lo he mencionado anteriormente, pues tenemos la parte de la velocidad variable del motor del ventilador en las unidades exteriores para el tema de la respuesta directa. En el punto B, unidades interiores, pues bueno, tenemos amplios rangos de unidades. Yo les comentaba que actualmente las unidades interiores cuentan con motores de corriente continua, temas que a nosotros nos permiten un menor consumo de energía y una mayor capacidad de control. Control en temas de velocidad, ¿vale? Quiere decir que, pues, por ejemplo, podemos compensar un poco la caída en los ductos con alguna configuración que tengamos accesible, dependiendo del perfil del producto. Para el caso de los ductables, pues obviamente por temas de ducto. Para el caso de los cassettes, en algunas aplicaciones donde llegan a seleccionarse para dobles alturas, el espacio de la bóveda es más grande, entonces pues podemos compensar un poco a través de alguna configuración adicional. ¿No? Temas de confiabilidad, vamos a tener un revestimiento metálico en todas las cajas de control. Estoy buscando que en caso de que hubiera cualquier incidencia por un corto falla eléctrica, esta no ponga en riesgo el espacio, la ubicación, ¿no? Donde sea esta la parte que pueda transmitir
inflamabilidad del exterior. Esta condición está cubierta por una caja de control metálica, en todo lo que son la parte de las unidades interiores. En estas mismas también vamos a contar con un autodiagnóstico. Para el esquema de autodiagnóstico, pues obviamente tenemos una comunicación un poco primaria en este esquema, normalmente referenciada a LEDs, la mayoría de las veces cuando son los LEDs, cuando hay display con códigos numéricos en el desplegado de la pantalla. Puntos muy importantes que siempre deben considerar es que la parte de autodiagnóstico está completamente referenciada a componentes, ¿vale? Nosotros podemos evaluar el estado de todos y cada uno de nuestros componentes, sean motores, sensores de temperatura, sensores de presión cuando se cuenta con ellos, ¿vale? Condiciona incluso los motores también, se puede verificar de manera eléctrica o electrónica, ¿sí? Tenemos esa condición de visualización. Puede ser a través de el control por cable, en el caso de las unidades expuestas a través de un código de LEDs, o cuando tengamos una pantalla en el que despliega información, pues a través del código de la pantalla. En el caso de las unidades exteriores, pues también vamos a tener ahí un esquema de LED, ¿sí?, para poder visualizar el esquema de códigos de error. ¿Sí? En cuanto a la operación continua, pues vamos a tener, yo les comentaba, amplios rangos de temperatura, pero también vamos a tener un esquema de descongelamiento inteligente. ¿Qué es esto? Pues básicamente el perfil del descongelamiento inteligente es que cuando nosotros tenemos operación continua en temperaturas bajas, obviamente la condensación que se genera en las unidades exteriores, para el caso de refrigeración, de calefacción, pues en un momento puedes generar un poco de formación de escarcha o hielo en las paredes de los intercambiadores de calor. Para estas condiciones es que vamos a tener un modo de descongelamiento, detectando a través de un sensor de temperatura. La unidad lo que va a hacer es inyectar en periodos de tiempo cortos un poco de refrigerante, alta presión y temperatura para que se descongele los intercambiadores de calor. ¿Bien? Adicionalmente, como puntos de soporte para la parte de la confiabilidad, pues vamos a tener interruptores de alta y baja presión en las unidades, ¿vale? Obviamente, esto buscando no comprometer la vida útil de nuestro elemento mecánico más robusto, en esta ocasión de los compresores, ¿vale? Y también tenemos sensores de temperatura de descarga, ¿vale? Siempre buscando que el rango de operación de nuestros compresores sea seguro para el dispositivo y para el usuario. También vamos a contar en las unidades exteriores con sistemas de protección de temperatura, básicamente temas de sobrecalentamiento de los ventiladores. Bueno, pues hay un sensor de temperatura que va a evitar que esta condición comprometa la confiabilidad de nuestros motores, ¿vale? Cuando tenemos equipos con calefacción, vamos a tener funciones de precalentamiento, ¿vale? Normalmente tienden a ser una parte en la que el equipo precalienta fluidos, que en este caso sería lubricante en la parte del ciclo mecánico, y en algunas otras condiciones precalienta los intercambiadores de calor de las unidades interiores antes de empezar a suministrar aire caliente, ¿vale? También es básicamente condiciones de especificación de tipo lubricante con un amplio rango de temperatura operativa para los lubricantes, siendo estos contrario a lo que muchas veces tenemos en otras industrias. Son lubricantes de alta durabilidad. Un lubricante que no se degrada en las condiciones de operación regulares de un sistema de aire acondicionado. Entonces vamos a tener una condición de alto desempeño en esta parte. Normalmente al ser R410 en nuestros casos,
El punto de partida para la parte de la lubricación sería un aceite sintético, poliéster. Y pues ya si nos queremos migrar al siguiente nivel, sería un aceite un poco más amplio en cuanto a su gama de temperatura operativa, que sería un aceite sintético, pero con una base polivinílica. ¿Okay? Para esta parte de lo que les había comentado, pues bueno, seguimos contando con los puntos de acceso para la interrupción por seguridad, con conexión directa a sensores de humo, sensores contra incendio, ¿okay? En donde podemos detener la operación individual de la unidad de nuestro sistema de acondicionamiento. Adicionalmente, pues bueno, vamos a tener una operación de detección de fugas. ¿Okay? Obviamente la condición de la detección de fugas no está relacionada con un monitoreo de partículas suspendidas en el ambiente, sino está relacionada con una condición operativa de el esquema de el circuito de refrigeración, donde interpretamos normalmente condiciones operativas relacionadas con presión, temperatura y algunas otras condiciones adicionales como serían bandas de corriente y otras condiciones que podemos interpretar como efectos colaterales de una correcta carga de refrigerante, aunque finalmente siempre debemos mantener en mente que actualmente todavía no existe ningún sistema capaz de diagnosticar la carga de refrigerante de manera automática. Lo más que podemos hacer es estimarla, ya que pues la parte de la carga de refrigerante está directamente ligada a la masa del refrigerante, siendo el peso la variable que siempre mantenemos estable. Realmente temas de condición de temperatura o de presión son meramente valores referenciales para la operación. Es un tema que puede hacer un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de esa condición. ¿Vale? Adicionalmente, pues bueno, vamos a tener doble placa de control. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, tanto en la unidad exterior como en la unidad interior contamos con circuitos de control que se van a estar intercomunicando para poder conocer el estado de operación de nuestro sistema. Para temas de confiabilidad, quedamos entonces que vamos a tener siempre la parte de el autodiagnóstico, siempre mantengamos esa parte del autodiagnóstico solamente para temas de componentes. ¿Pueden tener acceso ustedes a los códigos? Claro que se pueden tener acceso a los códigos, eso es información que se puede proporcionar en esa parte. ¿Son genéricos los códigos? No, no son genéricos, son específicos para cada línea de producto. Pues el equipo de desarrollo es particular para cada una de ellas. Se utilizan las mismas placas para todos los productos. ¿Vale? Ya habíamos hablado que tenemos, bueno, la parte de la cubierta de acero para la caja de control, sensores de presión y temperatura en unidades exteriores, tanto inverter como velocidad constante, condiciones generales de protección de temperatura y aceite. En esa parte, descongelamiento inteligente está viable. En cuanto a las condiciones específicas de cada uno de los productos, vamos a tener características de producto en el esquema específico del cassette. Receptor infrarrojo para mando a distancia, ¿vale? En la parte de la filtración tenemos un filtro lavable. El filtro lavable es una malla normalmente plástica que va a permitir su lavado continuo. Se requiere cierta periodicidad en este esquema, sí, 15 días, 30 días, dependerá mucho del entorno en el cual se utiliza el producto. Okay. Control de oscilación de las 4 vías de inyección de aire con una apertura máxima de 90 grados. Esta condición. Tenemos un punto de entrada de aire fresco. Se puede dar. Punto de entrada de aire fresco. Tengan en cuenta normalmente que casi siempre que nosotros vamos a requerir, sobre todo para el caso de las unidades tipo cassette,
la entrada de aire fresco, la configuración del gabinete cambia un poco. Normalmente la mayoría de las unidades interiores tipo cassette que tienen la opción de ingresar aire del exterior, el perfil del gabinete cambia porque requiere una guía de aire adicional. Entonces llega a incrementar un poco la altura del gabinete, ¿vale? Y es una condición opcional. Normalmente viene la toma, pero no siempre viene la parte directa de la guía de aire que va entre el panel y el gabinete metálico. Compensación de temperatura, esto les comentaba yo anteriormente. Al tener nosotros motores de corriente continua, estos motores pueden ser configurados, digamos, de manera particular. Tenemos esta opción. De manera genérica son alta, media y baja, las tres velocidades que convencionalmente vienen dispuestas en los controladores, pero si llegamos a tener un incremento de altura, nosotros podemos alterar estas velocidades máximas para cada caso de alta, media y baja, siendo una compensación para una doble altura, un incremento en alturas adicional. En el caso de las unidades ductables, como particularidades, vamos a tener gabinete de acero galvanizado. Van a notar que en muchas ocasiones los gabinetes vienen con un pequeño recubrimiento de poliestireno en la parte externa, y esto es porque normalmente en la boca de descarga, al estar manejando nosotros aire frío, pues se llega a formar algo de condensación en esta parte. Adicionalmente, pues bueno, como esquemas de eliminación de condensados, pues tenemos un impulsor de condensados. Estos impulsores están relacionados directamente a la operación, o bueno, a la activación a partir de un interruptor del flotador que indica el nivel propiamente de la charola de condensados. Los impulsores de condensados llegan a tener una limitante. Principalmente la limitante es la capacidad de la charola de condensados, ¿vale? No propiamente la capacidad mecánica de desplazamiento. Recuerden que al ser un impulsor, pues bueno, vamos a tener una descarga buscando generar una pendiente artificial para la eliminación de condensados. No es un elemento que pueda ser propiamente una bomba. No hay un elemento de retención que una vez que se desactiva este impulsor, contenga el fluido en el ducto de desagüe. Condiciones generales de instalación. ¿Qué prestaciones vamos a tener en estos casos? Pues normalmente las condiciones generales para la parte de la instalación están relacionadas con recorridos de tuberías, siendo el promedio longitudes máximas de entre 25 hasta 50 metros, con elevaciones de hasta 30 metros. ¿De qué dependen las condiciones? Pues básicamente dependen muchas veces de el perfil del producto. Puntos a considerar en estas partes, pues regularmente el punto más complicado durante el desarrollo de la tubería es la parte del retorno de aceite hacia la unidad exterior. Entonces, ese es el punto a considerar, lo más complejo del movimiento dinámico de los fluidos dentro de la línea de cañerías, es el retorno de aceite hacia la unidad exterior. Por eso aquello de la necesidad de instalación de trampas de aceite, sobre todo en recorridos verticales. ¿Vale? Si tus verticales exceden 10 metros, entonces sí tendríamos que empezar a colocar trampas de aceite para simplificar la operación de retorno de lubricante hacia la unidad exterior. Esa es la función básica de las trampas de aceite en esta parte. Bueno, en las unidades, vamos, les comentaba yo, tenemos ya una bandeja de drenaje incorporada, tables, con obviamente, dimensiones contenidas para hacer una instalación más amigable con los espacios. Obviamente siendo perfiles genéricos en la parte de
La instalación, les decía yo, a diferencia de las unidades francohidrónicas, los ductables tienen una toma de retorno e inyección, siempre buscando que estas dos sean ductables para que, básicamente es por un tema de velocidad de transferencia de calor. Si ustedes dejan el ducto de retorno en cámara plena, obviamente necesitaríamos presurizar el espacio que estamos acondicionando para que esta presión desplace el aire caliente hacia el espacio que entre la losa y el plafón. De esa manera hacer el intercambio en la cámara plena. Entonces hay que tener esa condición en cuenta. Por eso es que para el caso de la unidad ductable, tenemos la opción de que la toma de aire de retorno sea en la parte posterior o en la parte inferior. Esto obviamente es un tema sobre todo de reducción de espacio de instalación. Adicionalmente a esto, pues bueno, tenemos la capacidad de configurar el motor para un esquema de ajuste de la presión estática en el ducto de descarga. Podemos tener un cierto rango de ajuste dentro de la parte de los motores, sí es posible. Esa es directamente en la configuración en la placa. En el caso del piso-techo, pues bueno, particularidades de los piso-techo convertibles. Entrada de aire fresco tenemos, sí tenemos como opcionales. Carcasa del ventilador de plástico. ¿Por qué se vuelve relevante toda esta parte de la carcasa de ventilador de plástico? Bueno, las unidades normalmente piso-techo, convertibles o suspendidas en plafón, expuestas, son las unidades que tienen uno de los intercambiadores de calor más grandes en cuanto a su área, lo que genera un alto índice de condensación. Y uno de los grandes problemas con las unidades de este tipo es que esa condensación, si no se elimina de manera adecuada, se tiende a arrastrar hacia la descarga de aire frío, o sea, la inyección. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta estructura plastificada es que la condensación no se forme de manera copiosa, asegurando que no haya ese efecto de brisa en el aire de inyección. Otra de las condiciones que vamos a tener, que pues bueno, obviamente ustedes pueden reconfigurar la posición para instalarla a nivel de piso. No es tan común en nuestros mercados que la instalación se realice a nivel de piso, normalmente que siempre son suspendidas, pero tenemos la reconfiguración disponible en esa parte. ¿Okay? Les decía yo que, bueno, tenemos un serio tema con la condensación, por lo que se rediseñó también el panel expuesto, donde tenemos un panel doble, que es básicamente una rejilla hueca. ¿Para qué? Pues para evitar que esta tenga ese choque térmico que genere condensación en la línea de descarga de aire. Adicionalmente, pues bueno, también tenemos una bandeja con un diseño más robusto, sobre todo con una estructura de marco metal que no se deforme, que nos pueda verificar la condición general de la operación de nuestro sistema. Siendo este normalmente el perfil general del producto y garantizando un desempeño adecuado en esta parte. Muy bien.
¿Una duda o pregunta con las características del producto, señores? Muchas gracias, César. La capacitación fue muy buena. Para los asistentes, si tienen alguna pregunta del entrenamiento que acabamos de ver, por favor, colocarla en el chat y vamos a estarla respondiendo. De igual manera, les voy a colocar el link para que contesten un breve examen y puedan tener su certificado. En caso de que no puedan entrar en este momento a contestarlo, no hay problema. Lo vamos a hacer llegar a través de su correo electrónico para que lo contesten durante la semana. Para las preguntas, César, ¿estos equipos vienen con capilar o válvula? Están las dos versiones. Normalmente, casi siempre cuando utilizamos los sistemas, depende mucho de la capacidad. Específicamente tendremos que ir modelo por modelo. Pero están las dos versiones. Ok, perfecto. Para los equipos que utilizan R410A, ¿se requiere utilizar trampas de aceite? Realmente, en el tema de la trampa de aceite, no está directamente relacionada con el tipo de refrigerante. Realmente la trampa de aceite está relacionada con la distancia vertical que tengas entre tu unidad exterior y tu unidad interior. Si tus verticales no superan 8 o 10 metros, realmente no comprometes mucho el tema del retorno de aceite. Pero cuando las verticales exceden esta condición de 8 a 10 metros de diferencia de altura, sí se recomienda poner trampas de aceite por un tema de retorno del lubricante. Realmente esta condición es, digamos, estable para temas de R410, R134, R32. Cualquiera de estos casos aplica exactamente igual. Ok, y si se excede la longitud permitida en la tubería, ¿esta se debe aumentar o disminuir el diámetro de la tubería? Pregunta irrelevante. Esta condición del ajuste de el diámetro de cañería, ¿qué condiciones tenemos? Miren, realmente el control de flujo de los sistemas se realiza a través del dispositivo, llámese capilar o llámese válvula de expansión electrónica. ¿Vale? El punto para tomar esa decisión es el siguiente. ¿Dónde se encuentra ubicado tu dispositivo de expansión? Si tu dispositivo de expansión se encuentra ubicado en la unidad exterior, todas las alteraciones que tú hagas durante el recorrido de la cañería no van a tener el efecto que tú esperas. ¿Por qué? Pues porque tú tienes un elemento previo a este recorrido que está controlando el flujo del refrigerante. Si por el contrario tu dispositivo se encuentra en la unidad interior, entonces sí, el volumen de refrigerante, si tú creces tu línea de líquido, vas a crecer el volumen. Si la reduces, lo que vas a crecer es la velocidad. ¿Vale? Entonces, ahí está la condición. Si tú creces el volumen, ¿te afecta? Pues sí, obviamente, porque es más trabajo para el compresor al tener más volumen. Entonces, esas condiciones van a poder jugar. Pero aquí la toma de decisión normalmente sería dónde está tu dispositivo de expansión para hacer esa compensación, teniendo siempre en cuenta que cualquier cambio en la longitud o el diámetro de la cañería tiene impacto directo en el desempeño. ¿Vale? Va a haber pérdidas en cuanto a temas de operación. Perfecto. Para los que me preguntan si este webinar va a ser grabado, sí, está siendo grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y se lo vamos a estar haciendo llegar vía correo electrónico. De igual manera, les podemos enviar también los códigos de errores para que lo tengan a la mano.
¿Tienen alguna otra pregunta en un futuro? Con todo gusto pueden mandarnos un correo a be-la-partners@jci.com, que básicamente es del correo donde recibieron la invitación. César, ¿podrías aclarar el sistema de detección de pérdida de refrigerante? Ok. ¿Cómo podríamos nosotros detectar la pérdida de refrigerante en un sistema? Pues básicamente lo que hacemos es que hay efectos colaterales que presenta la pérdida de refrigerante, como por ejemplo el incremento en la presión de descarga o el tema de la baja en la temperatura en la succión en la unidad exterior. Entonces, este tipo de colaterales que van pasando a través del efecto o de la condición de la pérdida de refrigerante es de la manera en la que nosotros podemos interpretar que se está perdiendo refrigerante en el sistema. La manera de cuantificarlo es un poco más compleja que eso. Realmente la única manera segura de cuantificar refrigerante pues es básicamente pesándolo y pues ninguno de los equipos de aire acondicionado tiene la capacidad de pesar su propio circuito. Entonces lo que hacemos es monitorear estos elementos como por ejemplo la temperatura de descarga, la temperatura de retorno, la presión un poco en algunos casos. Obviamente no tanto con un rango no tan apegado. Esto es, pues, si pierden 10, 20% de refrigerante, es complicado para el sistema poder darse cuenta. La pérdida tiene que ser un poco más grande que eso. Estamos hablando por encima del 50%, en donde ya se verán comprometidos los elementos mecánicos como serían los compresores. Entonces, bajo esas condiciones es que nosotros empezaríamos a monitorear y a proteger el sistema para no dañar este tipo de componentes. Digamos, esa es la manera en la que normalmente trabaja un esquema de detección de este perfil de producto. ¿No? Perfecto. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a estar contestando todas sus dudas y preguntas a través del correo electrónico. Muchas gracias, César, por toda la explicación. Estuvo muy buena la capacitación y muchas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.